Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando que la paz de Dios hoy día esté en sus vidas. Agradezco también al Señor esta nueva oportunidad que me concede de poder estar frente a ustedes para compartir la escuela dominical. Este último, como ya se había anunciado, este último mensaje, cierto estudio del libro del Apocalipsis que vamos a tener la oportunidad de compartir al menos en este tiempo. Para mí un gozo, una alegría el poder estar en esta instancia, cerrando ya por ahora, cierto, este estudio que hemos desarrollado durante un prolongado tiempo del libro del Apocalipsis. Agradezco al Señor, les saludo, reitero, en el amor del Señor. Saludo también a nuestro pastor Jaime Acevedo, a nuestra pastora Ruth Arcos, a toda su familia, deseando que se encuentren bien, que la paz de Dios esté en sus vidas. Saludo a mis hermanos de los templos anexos, de todos los templos anexos, en especial a mis hermanos del CET, Centro de Estudio y Trabajo, y un cariñoso saludo también a mis hermanos de San Clemente Norte. Como siempre lo digo, a quien tenga también la oportunidad de escuchar esta escuela dominical, deseo que Dios le bendiga grandemente. Reitero, hoy día vamos a cerrar esta serie de capítulos que hemos estado desarrollando, esta serie de temas, en el capítulo 22 de Apocalipsis, específicamente del versículo 6 en adelante, y hemos determinado, cierto, la lección de este día: la venida de Cristo está cerca. Vamos antes que todo a orar al Señor, para que sea Él, cierto, quien me dirija y quien me dé de su gracia abundante, también de gracia a su vida, para que usted pueda interesarse en esta lección, en aprender de la palabra del Señor también. En conjunto lo vamos a hacer en esta mañana de escuela dominical. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude y nos dirija. Oremos a nuestro Dios. Padre bueno, santo, celestial, en este día alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, porque digno es usted de honra, gloria y de alabanza. Le damos muchas gracias por esta oportunidad que nos concede de poder nuevamente estar, Señor, frente a su palabra para aprender de ella. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy especial, que se denomina la venida de Cristo está cerca. Señor, qué importante el poder entender lo que significa, Señor, su venida, lo que significa, Señor, la esperanza que llevamos en nuestros corazones. Le ruego que a través de su palabra y a través de su gracia hoy hable a nuestras vidas. Le ruego su bendición por esta escuela dominical, que usted tome completo dominio de mi vida, me dé gracia en abundancias, coloque palabras en mis labios que bendigan a todos los oyentes. Bendición que le imploro por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Antes de adentrarme en el tema de este día, bueno, no voy a hacer resumen, siempre venía en todas las lecciones haciendo un resumen en honor al tiempo para que podamos ocuparnos solo de este tema en este día. No voy a hacer resumen, pero sí voy a leer el capítulo, ¿cierto? Y los versículos que nos han servido durante todo este tiempo, ya más de 1 año y medio, creo que ya 1 año y varios meses, que hemos estado leyendo la palabra del Señor, aprendiendo de ella. Ha sido el Señor que nos ha estado enseñando. Nosotros hemos puesto solamente el querer y el hacer, hemos puesto nuestra voluntad con la ayuda del Señor, y vamos a leer entonces hoy día, a recordar el versículo, el capítulo y el versículo que hemos tenido de base para estar estudiando el libro del Apocalipsis. Si usted lo recuerda, los que hemos estado en conjunto, ¿cierto?, desarrollando estos estudios, es Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, y quiero leerlo en esta hora de escuela dominical. Profecía de las 70 semanas lleva como subtítulo este párrafo. Voy a leer del versículo 24 en adelante para recordar a usted que fue cierto lo que nos movió, lo que nos llevó a desarrollar toda esta serie de temas del Apocalipsis. Sin lugar a dudas, quedaron muchos temas que pudimos haber desarrollado, pero fue lo que el Señor nos dio, y como siempre dije, fue una guía para que podamos seguir con la ayuda del Señor, leyendo la palabra del Señor, aprendiendo de ella. Y si ha sido de su interés esta serie de capítulos desarrollados, no tengo duda que pueden servir de algo, ¿cierto?, todas estas series de capítulos que desarrollamos. Reitero, el capítulo que dio origen a todos estos temas fue Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Lo voy a leer en esta mañana. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga esta lectura en nuestras vidas, los versículos que fueron la base. No se leyeron todas las lecciones, pero fueron la base para desarrollar, reitero, esta serie de estudios, de temas. En el último versículo leído, en el versículo 27, cierto, está claramente establecido: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, refiriéndose a la semana 70, esta semana de años, la que hemos estado describiendo en parte. Digo en parte porque, reitero, han quedado sin lugar a duda muchos detalles, pero reitero, el Señor es lo que nos ha dado y con eso hemos trabajado. Entonces, en este último versículo leído, claramente hace alusión a la semana 70 de Daniel, conocida ya por todos nosotros como la gran tribulación. ¿Ya? Y insisto, una semana de años, de 7 años. Es la semana que falta por cumplirse. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio ya de iniciada esta semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo eso que está determinado es lo que nosotros hemos estado conociendo en el libro del Apocalipsis. No recuerdo dónde iniciamos, pero fue por allá por el capítulo 5, capítulo 6, por ahí. Después lo podemos revisar. Y lo que hemos estado revisando es lo que está determinado, ¿cierto? Tanto para el pueblo de Israel como para esta humanidad, ¿cierto? Y hoy vamos a finalizar con el tema que ya le he mencionado: la venida de Cristo está cerca. La clase anterior desarrollábamos, ¿cierto? Conocíamos las características de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa, la ciudad de Dios. Hermoso tema. Solamente decir que, reiterar, no voy a entrar en un análisis, ¿cierto? Más detallado, solamente reiterar lo siguiente, recordar lo siguiente. Decía la clase anterior, ¿cierto? Con la gracia del Señor, que siempre describimos las características de esta ciudad, ¿cierto? Del lugar donde estaremos en nuestro estado eterno, ¿ya? La ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Me gusta mucho llamarle la ciudad de Dios. Es un hermoso nombre que me agrada mencionar, la ciudad de Dios. Qué hermoso estar allí, en la ciudad de Dios. Y describíamos características hasta el versículo, creo, 24 llegamos, quedaron algunos versículos que continúan describiendo estas características. Y habían características físicas que se describían, pero yo mencionaba algo que quiero recordarle y que se quede con eso. Sigo pensando que las características morales son más relevantes que las características físicas en esta ciudad. Muchas veces recordamos las características físicas, ¿cierto? Que las hemos conocido y nos alegramos, y no es malo hacerlo. Por cierto que es maravilloso vivir en aquel lugar, ya, pero insisto, quiero recordar, ¿cierto?, que las características morales de esta ciudad, sin lugar a dudas, superan con creces las características físicas. Y allí decíamos que todo lo que hoy día nos aqueja ya no estará. ¿Ya? Mire, voy a leer algunos versículos. Dice el versículo 22 del capítulo 21: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las características morales superan todo estándar que nosotros podamos conocer de una ciudad, dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que están en la memoria, los que estamos en la memoria de nuestro Dios. Hermoso, podría ahondar mucho, pero ya el tema lo revisamos en la clase anterior y tenemos que avanzar hoy día. La venida de Cristo está cerca. La promesa de nuestro Señor. De inmediato, ¿cierto?, podemos determinar con ese subtítulo: la venida de Cristo está cerca, ¿cierto?, que nos estamos refiriendo a la promesa del Señor, ¿cierto?, para todos nosotros, para los que hemos creído, los que hemos, ¿cierto?, abrazado esta fe, esta esperanza, los que hemos, ¿cierto?, guardado esta fe, los que hemos guardado esta esperanza, podemos hacer nuestra esta promesa. Esto es una promesa: la venida de Cristo está cerca, ¿ya? Vamos a comenzar leyendo el versículo 6 rápidamente, y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo leído quiere decir que la palabra de Dios, la palabra que procede de Dios, es total y absolutamente fiable, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir. Cuanto Dios ha dicho se cumplirá totalmente.
es lo que está diciendo este versículo. Yo le reitero, Dios no puede mentir, y eso es hermoso poder entenderlo en este día de escuela dominical. Dios no puede mentir. Deseo que usted lo guarde y lo crea profundamente en su corazón. Hemos estudiado tanto la palabra de Dios, hemos aprendido todo lo que hemos podido, lo que Dios nos ha revelado, en realidad, ya, y en ella encontramos tantas verdades que creemos, ¿cierto? Y en esta mañana lo que nos está diciendo este versículo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no puede mentir. Esta promesa se va a cumplir. La propia palabra del Señor, bueno, la Biblia se interpreta por sí sola en realidad. Nosotros siempre buscamos interpretarla y la verdad es que la Biblia se interpreta por sí sola. Yo le digo que Dios no puede mentir y la palabra de Dios lo confirma en Tito capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. A veces nosotros queremos interpretarla, no es necesario. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. Yo estoy diciendo en esta mañana, de acuerdo al versículo leído, que lo que Dios promete, ya, lo que Dios dice, se cumple totalmente, porque Dios no miente. Ya, Hebreos también nos habla, en un segundo, lo mismo que estoy reiterando, que estoy diciendo, que Dios no miente, lo confirma también el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18, para que usted anote esas citas y después las lea tranquilamente. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos acudido para asirnos, para tomar esta esperanza puesta de nosotros. Porque es imposible, dice este versículo, que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Usted y yo lo sabemos, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Por tanto, lo que primero nos dice este versículo, ¿cierto?, leído, es que lo que Dios nos está diciendo, que esta promesa se va a cumplir totalmente. El compromiso de Cristo en relación con el cumplimiento de sus palabras proféticas es absolutamente evidente. Mire lo que dice Mateo. Voy a leerle varias citas porque estoy diciendo verdades absolutas y quiero que lo que estoy diciendo, ¿cierto?, esté absolutamente respaldado en la palabra del Señor. El compromiso, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, en relación al cumplimiento de esta promesa es absolutamente, ¿cierto?, total. Capítulo 24 de Mateo, versículo 35, nos habla de lo que estoy confirmando, del compromiso de nuestro Señor con el cumplimiento de esta promesa. Mira lo que dice Mateo 24, 35, es motivo de gozo en este día, ¿cierto?, leer estos versículos. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre digo, si creemos una parte de la Biblia, debemos creerla toda. Ya el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creo que ya usted está entendiendo, ha entendido de que el versículo que he leído, ¿cierto?, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Con los versículos ya posteriormente leídos a este versículo, usted está entendiendo que es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Ya, por tanto, si hay una promesa, esta se va a cumplir. Y el Señor Jesucristo tiene un compromiso absoluto con el cumplimiento de esta promesa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Avancemos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Insisto, la certeza de su venida es absoluta. Por tanto, cierto,
expresa este acontecimiento futuro como si ya, cierto, estuviese existiendo. He aquí yo vengo pronto. Eso indica, cierto, la certeza de este acontecimiento futuro como si ya estuviese, cierto, aconteciendo. He aquí yo vengo pronto. Claramente no se sabe cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que va a ocurrir pronto porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ocurrir? Ni usted y yo lo sabemos, ¿ya? El mismo versículo de Mateo 24 nos sigue enseñando respecto a lo que yo estoy diciéndole en esta hora, que la hora, el día, nadie lo sabe. Y eso también es importante que quede claramente establecido porque muchos se arrogan, ¿cierto?, el conocer el momento de la venida del Cristo para llamar la atención, en fin. Pero, insisto, nadie sabe cuándo va a ocurrir. Lo que podemos determinar es que va a ocurrir pronto, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24, 36 nos confirma lo que estoy diciendo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni aun los ángeles de los cielos. Arrogarse fechas, momentos de la historia de la humanidad en que el Señor va a venir, considero incluso hasta una apostasía, una falta de respeto a la palabra de Dios, ya, porque la Biblia es clara, ni siquiera los ángeles de los cielos, cierto que están al servicio de Dios, alrededor del trono. Contextualicemos lo que estoy diciendo, los ángeles están allí, alrededor del trono, al servicio de Dios, pero no saben, cierto, el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo, cierto, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios eterno es el que sabe el tiempo de su segunda venida. Claramente el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor está reservado al conocimiento divino. Está reservado al conocimiento divino, claramente. No olvide usted que los discípulos pretendieron conocer los tiempos en que se produciría. Y revisemos la respuesta de nuestro Señor. Revisemos la respuesta en el libro de Hechos. Cuando ellos quisieron conocer, ya momentos antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos quisieron conocer cuándo ocurrirían estas cosas. Ya. Y hay una respuesta de nuestro Dios a sus propios discípulos. En Hechos capítulo 6 en adelante, voy a leer estos versículos, la ascensión. En el momento de la ascensión, cierto, ellos quisieron conocer cuándo ocurrirían todas estas cosas que el Señor les enseñaba de su segunda venida. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La respuesta de el Señor y de estos 2 ángeles a sus discípulos. Bendito el Señor. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Creo que es claro eso. Creo que este es una llave, ¿cierto? Es una profecía, ¿cierto? Guardada, ¿cierto? En el conocimiento de Dios. Él sabe el momento, ¿cierto? En que Jesús, su Hijo, viene nuevamente a esta tierra. Esta venida, esta segunda venida de nuestro Dios a esta tierra, considero, ¿cierto? Por la propia palabra de nuestro Dios que va a ser igual que la primera venida del Señor. ¿Ya?
¿Y qué quiero decirle con esto? Permítame buscar el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Yo estoy diciendo que la segunda venida tendrá o será cierto, va a ocurrir tal cual ocurrió la primera. Usted se preguntará por qué le digo esto. Mire, Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso ocurrió en la primera venida. Había una promesa de que vendría, de que nacería Jesús el Señor. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cierto? Como lo dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, que estaba en el conocimiento de Dios. De la misma manera será la segunda venida de nuestro Señor, cuando sea el cumplimiento del tiempo que está en la memoria, en el conocimiento reservado absolutamente de nuestro Dios. Bendito el Señor, que Dios nos siga bendiciendo. Versículo 8 nos muestra la experiencia de Juan avanzando, ¿cierto? Hemos establecido la fidelidad de estas palabras. Claramente el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está en solo el conocimiento del Padre. Ni siquiera los ángeles lo conocen. Está establecido en la palabra del Señor así, y así debemos entenderlo y recibirlo. Versículo 8, ¿cierto? Nos muestra la experiencia de Juan. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué hermoso, ¿cierto? La experiencia de Juan. El apóstol y profeta aquí es un instrumento humano. Él lo reconoce, que el Espíritu utilizó para transmitirnos el mensaje, ¿cierto?, revelador de los acontecimientos futuros para la humanidad. Claramente Juan lo reconoce, ¿cierto? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, un instrumento humano utilizado por el Espíritu de Dios para revelarnos a nosotros, ¿cierto?, estos acontecimientos de la humanidad, futuros de la humanidad. Por eso Juan entendía y sabía que no debía adorar al ángel, pero es estremecedor lo que ocurre con Juan, ¿ya? Y entendamos que no fue él en su mente quien elaboró todo cierto, este relato que yo estoy dando en esta mañana, este relato, esta revelación del Apocalipsis, ¿ya? Nosotros sabemos que la profecía nunca ha sido traída por voluntad humana, sino que por voluntad de Dios. Entonces, entendamos que, si bien es cierto, Juan es el apóstol, el profeta, es el instrumento humano que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, utiliza para revelarnos esto, tenemos que entender que esta profecía, ¿cierto?, no fue elaborada en la mente de Juan, sino, ¿cierto?, que fue revelada, fue traída, ¿cierto?, fue, insisto en esto, el instrumento que Dios tomó. Entonces, por eso Juan se postra ante el ángel. Juan sabe que no debe postrarse ante el ángel, ¿ya? Pero las revelaciones, entendemos por la palabra del Señor, entregadas a Juan, lo impactaron absolutamente. Yo creo que usted logra entender eso. Juan, ¿cierto?, se ve sin lugar a dudas abrumado por la grandeza de la palabra de Dios. Usted me entiende lo que quiero decirle. Lo que recibió Juan no es una historia. Ya recibió una revelación para la humanidad en tiempos futuros, para la historia de la humanidad. Entonces, sin lugar a dudas que Juan está abrumado por esto, pero él me dijo: mira, no lo haga. Cuando Juan, ¿cierto?, por segunda vez se humilló, y le reitero, Juan sabía que la gloria y la honra son para Dios. No, él sabía que no debía, ¿cierto?, adorar al ángel, pero lo que hace Juan es postrarse porque se siente abrumado por la grandeza de estas revelaciones. Esto ya lo había hecho Juan. ¿Se acuerda usted cuando leímos el capítulo 19, versículo 10, cuando se le revela a él la cena de las bodas del Cordero? Voy a leer del versículo 9 en adelante, capítulo 19 de Apocalipsis, dice: y el ángel me dijo: escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan sin duda se sentía abrumado, impactado por esta grandeza, e intentaba adorar a Dios, se humillaba frente al ángel por esta grandeza, pero el ángel, ¿cierto?, de inmediato detenía esta acción, porque lo comunicado, ¿cierto?, él sabía, ¿cierto?, que procedía de Dios. Entonces, eso es lo que nos están mostrando estos versículos, y por eso el ángel corta de inmediato la acción de Juan, ya que se había postrado para adorarle. Y la razón, sin duda, que por la cual el ángel, ¿cierto?, hace esto de cortar de inmediato la acción de Juan, por muy magnífico que fuera este ángel, ¿cierto?, él entendía claramente, ¿cierto?, que era un siervo de Dios, como la Biblia dice que se equiparaba prácticamente a Juan. La Biblia dice que los ángeles son un poco superior a nosotros, pero son siervos de Dios que están al servicio de Dios. Y el ángel, por esa razón también, de inmediato le dice a Juan, no lo hagas. Corta de inmediato esta acción de Juan. Insisto, Juan la hace de acuerdo a la palabra del Señor, porque estaba abrumado, impactado por estas revelaciones. Y yo entiendo plenamente a Juan. Yo creo que cualquiera que estuviera frente a una situación de este tipo caería en tierra, como le pasó al apóstol Pablo, como le pasó a Moisés, ya en momentos cruciales de sus vidas cayeron en tierra, ¿cierto? El apóstol Pablo, usted conoce la historia, cuando estuvo frente solamente a un destello de la presencia de Dios, cayó como muerto, cayó en tierra. Imagínese usted lo que pasa con Juan aquí, está recibiendo revelaciones tan gloriosas que intenta en 2 oportunidades adorar a Dios. Seguramente no había en su intención adorar al ángel. El ángel, ¿cierto?, entiende y corta de inmediato esta situación porque entiende la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ¿cierto? Y esto la misma Biblia lo relata, la misma Biblia nos enseña esto, ¿ya? Para que nos... Deme un segundo, porque la propia palabra del Señor es la que nos muestra, ¿cierto?, que los ángeles son espíritus ministradores que están, reitero, al servicio de nuestro Dios, y eso el ángel lo entiende, reconoce la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Juan también, ya. Hebreos capítulo 1 nos confirma lo que estoy diciendo. Versículo 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Creo que la palabra del Señor es muy hermosa, nos aclara, ¿cierto?, la razón por la cual el ángel no permite de manera alguna que Juan le adore. Yo digo, Juan sabía que no debía adorarle, pero obviamente el contexto se entiende que Juan estaba adorando al ángel, ¿ya? Y insisto, porque se sentía impactado por estas revelaciones. Pero qué hermoso esto, qué importante lo que hace el ángel y qué enseñanza, ¿cierto?, nos deja esta palabra. Tener clarito a quién corresponde la honra, la gloria y la alabanza. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Eso se lo dijo a su Hijo, a Jesús el Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Es decir, a favor nuestro. Eso es misericordia de Dios. No vaya a pensar usted que los ángeles, ¿cierto?, son servidores nuestros porque nosotros, ¿cierto?, lo merezcamos. Solamente por gracia y misericordia de Dios los ángeles nos ayudan. Ya son enviados para servir, y entiéndase ese concepto, no es que sean servidores,
¿cierto?, sometidos a nosotros, no. El servir también es una bendición, también es algo hermoso. Y estos ángeles, ¿cierto?, son enviados por la gracia de Dios para que nos ayuden a nosotros, a los herederos de la salvación, porque lo necesitamos sin lugar a duda. Luego, ¿cierto?, de estas instrucciones, luego de esta experiencia de Juan, en este mismo párrafo, Juan recibe ciertas instrucciones aquí en el versículo 10. ¿Ya? Primero nos relata su experiencia, que hermosa, impactado Juan, ¿ya? Y sacamos enseñanzas aquí en este día, tener muy claro a quién pertenece la honra, la gloria y la alabanza. Ni siquiera los ángeles robaron la gloria a Dios, que son seres, reitero, que están alrededor de su trono, a su servicio. Ni siquiera ellos. Una diferencia con estos ángeles, bueno, me refiero, ¿cierto?, a estos ángeles obedientes, porque usted sabe que hubo un ángel, ¿cierto?, que robó la gloria a Dios. Hay un contraste aquí, y es una enseñanza para nosotros. ¿Ya? Yo me quedo con esto, que estos ángeles no robaron la gloria a Dios. Este ángel que está frente a Juan no robó la gloria a Dios. Inmediatamente cortó esa adoración, no correspondía. La adoración debe ser a Dios. ¿Cuántas veces nosotros creemos que merecemos algo de honra, algo de gloria en nosotros, porque hacemos lo mínimo? Que Dios tenga misericordia de nosotros y no olvidemos estos pasajes de la Biblia. La honra y la gloria corresponden a Dios. Los ángeles nos enseñan, el relato leído nos enseña esto. Bueno, algunas instrucciones a Juan, ¿cierto?, del ángel. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro. La profecía que Juan escribió era una revelación abierta, para que fuese leída, fuese investigada, ¿cierto?, y esperada por la inminencia, ¿cierto?, de su cumplimiento. No es una profecía cerrada. La expresión en ese sentido es clara, porque el tiempo está cerca. Por eso, ¿cierto?, el ángel instruye a Juan, ¿cierto?, que no selle esta profecía. Es una profecía abierta, porque el tiempo está cerca. Mire, le dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Ya? A causa de la proximidad de este acontecimiento, ¿cierto?, profetizado en este libro, se demanda al lector urgencia y atención al estudio de su contenido, aceptando y viviendo a la luz de las palabras escritas en él. Hay una urgencia, ¿cierto?, de no cerrar, no sellar esta profecía, porque está pronta a cumplirse. A diferencia, ¿cierto?, de alguna profecía que le fue entregada a Daniel, cuando se le decía, sella esta profecía, sella estas palabras, porque fue entregada probablemente para ser cumplida en un tiempo muy posterior. Pero aquí hay claramente una razón de esta expresión, porque el tiempo está cerca. No es tiempo de cerrar, de sellar la profecía, sino que, ¿cierto?, hay una urgencia de prestar atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que Dios nos bendiga. Hay una instrucción a Juan, ¿ya? Y mire la urgencia. El versículo siguiente nos muestra, ¿cierto?, lo urgente de todo esto. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, indicándonos, ¿cierto?, que pareciera que no hay más tiempo ya. En síntesis, si las profecías de este libro son rechazadas por los injustos e inmundos y nos sirven para una acción de arrepentimiento y retorno a Dios, permítame decirle que el Señor no tiene nada más que hacer. Por eso dice, el que es injusto sea injusto todavía. Hemos estudiado esta profecía, las hemos conocido. Muchos también han escuchado de ella, las conocen, han sido reveladas al mundo entero. Por eso le dice Dios, no selles estas palabras, esta profecía. Es tiempo de estudiarlas, de conocerlas, hay prisa. Por esto es tanta la prisa que ya no hay tiempo,
que el que quiere ser injusto sea injusto todavía, y el que quiere ser inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia. ¿Qué quiero decir con esto respecto a la palabra del Señor? Que si el que quiere ser injusto e inmundo quiere continuar en esa acción, como le digo, el Señor no tiene nada más que hacer o nada más que decir, sino simplemente que siga su camino de perdición, en lo que está diciendo este versículo, que irremisiblemente los conducirá, ¿cierto?, a lo que hemos estado hablando, a la muerte segunda. En síntesis, estos ciegan simplemente la cosecha de lo que sembraron antes. Eso nos está diciendo este versículo: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia. Ya insisto en esto, parece duro, pero es así. El que no quiere entender, el Señor no tiene nada más que decir respecto a esto. Por eso dice esto: el que es injusto sea injusto, siga su camino de rebeldía. Mire a lo que nos lleva la palabra del Señor en esta hora. Ya hay, cierto, una instrucción aquí a Juan: no selles estas palabras, el tiempo es muy corto. En cualquier momento aparece el Señor, y el que es injusto siga su camino. Que el Señor nos bendiga. Una palabra de aliento, una palabra, cierto, también de aliento en el versículo, en parte de este versículo: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. No hay tiempo para reversar, cierto, nuestra condición de vida, sino que debemos seguir, cierto, practicando la justicia, porque en cualquier momento aparece nuestro Señor. Versículos 2 y 13 se reitera, cierto, la promesa. Se reitera la promesa: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bendito el Señor, el primero y el último. Estos versículos reiteran su promesa, la promesa, cierto, de la venida de nuestro Dios. Aquí yo vengo pronto. Ya lo dije, el Señor Jesucristo tiene una palabra empeñada, se ha preocupado de darnos a entender que Él viene, y tiene empeñada su palabra en el cumplimiento de esta profecía. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. He aquí yo vengo pronto. Ya hay, cierto, sin duda aquí, hay aquí sin duda una confirmación, una reiteración de esta promesa. Versículo 14. Bendición y advertencia para nosotros. Mire, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ya voy a leer estos versículos. Permítame leer estos versículos. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bendición y advertencia. Aquí hay una bendición: bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida, árbol que estará allí en la ciudad de Dios, ya que ya lo hemos visto, y para entrar por las puertas en la ciudad. Hay una bendición, pero a la vez una advertencia que ya he leído. Ya estarán fuera todos aquellos, cierto, que hacen iniquidad. El versículo 17: y el espíritu y la esposa dicen: ven. El espíritu opera en la iglesia para producir en ella el ferviente deseo del pronto regreso del Señor. Estará operando en nuestras vidas el espíritu, dice, y el espíritu y la esposa dicen: ven. La esposa es la iglesia, lo hemos determinado por la palabra del Señor. El espíritu opera en la iglesia. Está operando el espíritu en su vida, está operando el espíritu en mi vida. Nosotros somos la iglesia. Mire qué hermoso es: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu, lo que estoy diciendo, impulsa a la iglesia, y nada más, y no solamente la impulsa, sino que se une a ella en esta petición, entendiendo que Él también intercede por los santos. El Espíritu de Dios intercede por los santos. Amado hermano,
profundo lo que dice su palabra. El Espíritu y la Iglesia dicen ven. El Espíritu impulsa nuestras vidas para que nosotros anhelemos la venida del Señor. ¿Estará ocurriendo eso con nosotros? ¿La anhelamos realmente? ¿O estamos simplemente escuchando esta palabra y preguntándonos cómo serán estas cosas, cuándo irá a ocurrir? ¿No estaremos haciendo mil preguntas? ¿O estará el Espíritu Santo operando, impulsando, cierto, nuestras vidas para que digamos lo que dice este versículo? ¿Cuánto sufrimos a veces en este mundo? Y aquí dice, el Espíritu y la Iglesia dicen ven, bendito el Señor. Y el que oye diga ven. ¿Desea usted que Jesús venga pronto? ¿Realmente lo desea en su vida? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos impulsa a decir ven. Es decir, si el Espíritu de Dios está en nosotros, si estamos viviendo conforme al Espíritu, habrá este anhelo en nuestras vidas. Yo le decía que el Espíritu impulsa a la Iglesia y el Espíritu Santo de Dios se une a nosotros en esta petición. Lo dice claramente aquí el versículo. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu de Dios unido a nosotros, pidiendo junto a nosotros que el Señor Jesucristo venga pronto. Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Está usted débil? Yo describía. Alguno puede estar con alguna duda en su corazón. Pero aquí hay una palabra para usted y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermosa su palabra, bendito el Señor. El Espíritu de Dios nos ayuda. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo, dice la palabra del Señor. Pero enviaré el Consolador. Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y aquí lo confirma la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Está usted débil? ¿Está cansado? ¿Está abatido por alguna razón? Y todo esto que ha estado escuchando en este día, ¿cierto?, lo tiene pensativo. No olvide esto. El Espíritu de Dios está para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para impulsarnos, para que nosotros podamos clamar y decir, ven Señor Jesús. Qué hermoso, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Bendito el Señor. Finalmente, cierto, para ir ya cerrando la lección de este día, versículos 18, 19, dice, nos enfrentamos, cierto, a una amonestación de nuestro Dios. Debemos reconocerla, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay una amonestación clara, ya que tengamos cuidado con añadir o con quitar. Mire lo que dice el siguiente, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No es menor quitar o agregar, cierto, palabras a esta profecía. No es menor. Dice que Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Tremendo, hay una amonestación aquí clara. ¿Y por qué es importante, amado hermano, que nosotros entendamos esto? Porque hoy día muchos se arrogan, cierto, la facultad de agregar o quitar a la palabra de Dios. Para conveniencia del hombre, muchos quitan o agregan interpretaciones a la palabra del Señor. Y aquí hay una amonestación clara. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No es juego tomar la palabra del Señor e interpretarla a nuestra manera. La palabra del Señor, la palabra de Dios no es de interpretación propia. La palabra de Dios se interpreta por la propia palabra de Dios. La palabra de Dios, cierto, es santa. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Tremendo. No hay nada más terrible que ser desechado por Dios. Podemos tener muchos problemas y dificultades en esta vida. Podemos tener momentos muy difíciles,
Dos cosas, ¿cierto? Es importante que podamos entender en este momento. Nada más terrible que ser desechado por Dios. Pero también entendamos que el Espíritu de Dios está para ayudarnos en estos momentos difíciles. Si usted está sufriendo dificultades, ¿cierto? No es más terrible eso que ser desechado por Dios. Por lo tanto, siga adelante y sigamos, ¿cierto?, cuidándonos de todas estas cosas. Como le digo, es tan grave quitar a la Escritura, ¿cierto?, mutilando su enseñanza. Es tan grave quitar una parte de esta Escritura, mutilar la enseñanza, como también agregar. El que quita en alguna medida, ¿cierto?, se opone a Dios, ya que retira de la palabra del Señor algo que ya está establecido, que Dios determinó. Y se refiere a esta propia revelación. Dios determinó por esta revelación. Entonces, quitar algo de lo que aquí está establecido es grave. Es una amonestación profunda a nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y finalmente, amado hermano, ¿cómo no terminar, cierto, el estudio, cierto, de este libro con la bendición final? Versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La bendición final. Los creyentes han estado esperando a lo largo de los siglos la segunda venida del Señor, con la que se abrirá, ¿cierto?, el cumplimiento final de todo lo que tiene que ver con la historia humana, para desembocar o finalizar, ¿cierto?, con la gloriosa promesa, esta dimensión gloriosa de cielos nuevos y tierra nueva. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Reitero, para desembocar esta venida en la gloriosa bendición, en esta dimensión de este estado eterno de los cielos nuevos y tierra nueva. El Señor, nuestro Dios, cierra el contenido de este libro con esta bendición, ¿cierto?, afirmando que su venida está pronto a ocurrir, que su venida es próxima. Voy a leer un último versículo antes de finalizar este estudio, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer algunos versículos. Del versículo 13 dice: la venida del Señor. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor, reitero, cierra el contenido de este libro con esta bendición. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven. Y finalmente, el último versículo, amado hermano. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La bendición de Dios para nuestras vidas, después de haber estudiado algunos pasajes de este libro, nos hablan de la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos da Dios
por su palabra la bendición. Y que también podamos entender en esta mañana de escuela dominical, nada es posible sin la gracia de Dios. Nada es posible sin la gracia de Dios. Y por tanto, nada es posible sin Jesús en nuestras vidas. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bendito el Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Si usted cree que solo podrá alcanzar esta bendición de la vida eterna, esto no es por voluntad humana. Esto no es por fuerza de voluntad. Claramente dice estos versículos, donde el Señor por su palabra nos entrega la bendición. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por la gracia de Dios nosotros, con la ayuda del Espíritu de Dios, podemos decir: sí, Señor, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Terminar diciendo: la esperanza de gloria que está descrita tan extensamente aquí en este libro del Apocalipsis es simplemente una manifestación de la gracia de Dios. Esta esperanza que nosotros albergamos después de haberla descrito tan extensamente, porque yo creo que usted ha entendido, ¿cierto?, que hay una esperanza de gloria. Hay juicios, estamos claros, los hemos estudiado, los hemos mirado en la palabra de Dios. Pero aquí estamos llegando al final de este estudio del Apocalipsis y entendemos, ¿cierto?, que hay una esperanza de gloria. Hemos hablado del cielo nuevo, de la tierra nueva, de vivir en la ciudad de Dios, lo hemos descrito, ¿ya? Y eso claramente, amado hermano, es una manifestación, sin duda, de la gracia de Dios. Última cita que quiero leerle, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Toda esta gloria descrita que traerá nuestro Señor Jesucristo cuando se manifiesta este mundo es por gracia y por misericordia de Dios. Por eso, esta bendición final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Amado hermano, ¿con qué palabras podré cerrar este estudio? No es fácil. Tal vez es mejor guardar silencio, ¿cierto?, y dejar que el Espíritu de Dios hable a cada uno de nosotros, conduciéndonos a entender de mejor, amar más y obedecer con mayor fidelidad lo que Dios nos ha revelado. Que Dios le bendiga. Oremos a nuestro Dios. Padre bueno, Santo, Celestial, muchas gracias por el consejo de su palabra. Bendito Dios, gracias porque hoy usted en esta escuela nos ha mostrado, Señor, cuán atento y preocupado está usted, Señor, de darnos a entender que su palabra será cumplida. Todas las cosas pasará el cielo y la tierra, pero no su palabra. Gracias, Señor, por esa promesa. Permita que su Espíritu Santo, como su propia palabra lo dice, esté a nuestro favor en este día, ayudándonos, impulsándonos, para hacer nosotros también un llamado de lo más profundo de nuestro corazón. Señor bendito, para que usted venga pronto, porque sin lugar a dudas vivimos tiempos difíciles y como el propio apóstol Pablo lo dijo, mejor es estar con usted. Gracias por este consejo de su palabra, Señor, y como su palabra lo ha dicho, permita que la gracia suya esté con nosotros. Amén. Damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amado hermano,
agradecer al Señor por esta tan hermosa bendición que me ha concedido de compartir con ustedes estos estudios bíblicos. ¿En qué ha estado para mí la bendición? En todo lo que Dios ha entregado a mi vida. No piense usted que la bendición para mí ha sido el poder estar enseñando. Sin lugar a duda también es una bendición, pero lo profundo de esta bendición para mí ha sido, cierto, todo lo que Dios ha hablado a mi vida por su palabra durante este tiempo. Anhelo también que la gracia de Dios esté sobre mi vida. Gracias a ustedes por haber tenido la paciencia de escucharme participar durante todo este tiempo, y mi único y sincero deseo es que Dios haya bendecido su vida en el desarrollo de toda esta serie de capítulos del Apocalipsis. Pasamos por un periodo de juicios sobre la tierra, por un periodo tremendo, pero llegamos a este momento de gloria del cual le he estado hablando. Y qué glorioso. Yo sabía que iba a llegar este momento porque alguna vez leí en el Apocalipsis que viene este momento de gloria para la humanidad. Entonces, por eso siempre me ha interesado en estudiar este libro. Hay un paso difícil, un proceso de estudiar los juicios tremendos, terribles. A veces se estremecen, pero cuando llegamos a estos versículos finales, encontramos, cierto, que la gloria de Dios será manifestada a favor de los suyos. Que Dios le bendiga. Reitero mis saludos a nuestros pastores, a todos ustedes, mis hermanos, que han estado escuchando esta escuela dominical. Y para mi Dios, toda honra y toda gloria, y para mí sea siempre su misericordia. Que la gracia de Dios sea a su favor hoy y siempre. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.